Continuamos con la segunda mesa redonda, con el tema el juicio oral y público, un balance a 5 años. Empezaremos con la exposición de don Luis Diego Flores, quien es procurador constitucional, exdocente de Derecho Constitucional de la Maestría de la Universidad Interamericana, exdocente de Historia del Derecho de la Licenciatura en Derecho de la UIA. Actualmente está doctorándose en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid. Es doctor en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho, máster oficial en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. Especialista en Derecho Público por la Universidad de Costa Rica y licenciado en Derecho y Notario por la Universidad de Costa Rica con 25 años en ejercicio. Por 20 minutos tiene la palabra. Bueno, justamente como sucede en las audiencias orales, lo sorprenden a uno iniciando. Bien, se me ha pedido por la organización dar mi opinión sobre las principales quejas, diría yo, sobre el juicio oral, por qué se hacen las cosas como se hacen y qué aconsejaría hacer. 2 advertencias de entrada. Ni recibo estipendio por dar esta charla, ni tampoco represento a la Procuraduría. Es una opinión muy personal, producto de mi experiencia de más de 25 años en la Procuraduría General de la República. Con la ley reguladora de lo contencioso administrativo, la media de los procesos nuevos que ingresaban cada año en la Procuraduría era menor a los 1000 procesos. Con el Código Procesal Contencioso Administrativo ronda los 6000 por año, incluidos un gran porcentaje de estos amparos de legalidad. Los juicios fenecidos, lo que hemos notado desde la Abogacía del Estado, es que han venido en aumento cada año. Sin embargo, hay a la vez un fenómeno que contrarresta que es una mayor litigiosidad. En circulación en este momento en la jurisdicción contenciosa 9000 procesos. El fin de los procesos contenciosos administrativos es solucionar un conflicto. Pero, como diría el profesor Tarufo, con una aplicación correcta de la regla de juicio. La verdadera dificultad en la construcción de los fallos en la jurisdicción contenciosa son los hechos. Y los hechos significan pruebas. En estos 2 factores reside la administración de justicia. El resultado de un juicio, independientemente de su justicia o su injusticia, no es un asunto irrelevante para la sociedad en general. Tiene un carácter filosófico, político, económico y social. Inherente, por tanto, es reconocerle un interés público. Pero importa sobremanera la técnica que usemos para administrar justicia. No es mi intención evidenciar deficiencias del sistema, generalizar a la hora que evidencia deficiencias del sistema, sino señalarlas o advertirlas desde nuestra percepción muy personal en orden a resolverlas. Tampoco haré un recuento de las ventajas del juicio oral. Se pueden encontrar en cualquier manual, por tanto, reproducirlas aquí sería para mí totalmente ocioso. Tengo, sí, que advertir un profundo respeto por el Poder Judicial, al que cada uno de los jueces encarna, tienen una participación esencial en el gobierno del país. De hecho, concuerdo en este sentido con cuando don Ángel Osorio decía hace casi 100 años, que es el poder público más trascendental. Antes de ingresar al tema de cuáles son los aspectos que hemos observado en la práctica de la audiencia oral, del proceso del juicio oral, quisiera hacer una motivación sobre la orientación con que
se ha abordado este tema. En primer término, decir lo siguiente, y tal vez es una forma de hacer un balance de lo que ha ocurrido en estos 5 años. Es mi opinión muy personal que hay una subestimación de lo escrito y una sobreestimación del oral. Concuerdo en este sentido con el jurista Jordi Nieva en su libro Proceso y Jurisdicción. En este sentido, se atribuye a lo escrito los principios del secreto, de la dispersión y la mediación. Se buscó entonces en la oralidad combatirlo con la publicidad, la concentración y la inmediación. Pero también lo oral puede ser secreto. Y lo vemos todos los días en las audiencias. No asiste nadie a las audiencias. No hay nadie. Y si asiste alguien no entiende lo que ahí está pasando. Cuando se logra algo de publicidad es porque llegó algún medio de comunicación a darle cobertura a ese proceso. También lo oral puede ser disperso y lo vemos también todos los días. Cada juicio oral dura en muchos casos varias sesiones y lamentablemente no ocurren en días seguidos. El tribunal en ese interín además se ocupa de otros asuntos, no está solamente en la audiencia de juicio oral en la que uno participa. Y de por sí ya los asuntos en lo contencioso no siempre son sencillos, de modo que dispersión también hay en lo oral. E igualmente en lo oral puede no haber inmediación. Hay jueces que no prestan una completa atención a la intervención de las partes, a lo que ahí está ocurriendo. También reconozco que es imposible cuando se trata de sesiones maratónicas. También creemos que no se revisan las grabaciones. Por supuesto que entre tantos procesos es difícil ubicar en una grabación algún dato concreto que le pueda interesar al juez para sentenciar. La estricta oralidad es imposible. Es ilusorio pensar que un juez atiende únicamente un proceso. Por eso, que existe una fase de preparación escrita previa a la vista es conveniente. Hay asuntos en que la oralidad dificulta los trámites más que los simplifica. El juez bien puede resolverlos, en mi criterio, con un intercambio de escritos, pues es común que en la audiencia muchos litigantes vayan simplemente a repetir lo que dijeron por escrito. Y después de todo, es más fácil leer un escrito que escucharlo. Si no lo leyó, es posible que el juez tampoco comprenda nada de lo que está ocurriendo en la audiencia. Porque no ponga atención o porque ya tiene pensada la solución del caso. Puede tampoco que encuentre en las grabaciones la respuesta al dato que busca. De por sí, asunto inviable si se quiere tener un ritmo de trabajo decoroso. En fin, no puede pensarse que la oralidad soluciona todos los males. La escritura tiene por ventaja que contribuye a centrar con claridad el objeto del juicio cuando es bien empleada. El abogado tiene mucho más tiempo para reflexionar. Las desventajas de la escritura no son el uso de esta en sí, ese no es el problema, sino que el problema era un procedimiento que permitía recurrir lo interlocutorio indefinidamente. Un juez que además no estaba en la práctica de las pruebas, le recibían escribientes. O un juez que además a la hora de apreciar esas pruebas estaba sujeto a las reglas de la prueba tasada, cosa que esto se abolió en mi concepto con el Código Procesal Contencioso Administrativo de una forma que también considero acertada. Se ha perdido la perspectiva, se atacó la forma y no el fondo, se buscó cambiar los hábitos de los jueces y de los abogados, quizá fruto de un momento histórico en que necesitábamos hacer este punto de quiebra. La inmediación o la percepción directa de los actos procesales se logra también cuando el juez lee los escritos de las partes, cuando lee el expediente administrativo, cuando lee el informe pericial y los documentos, que en general
son la prueba fundamental de un proceso contencioso administrativo. La concentración se logra con orden y, por supuesto, con unidad de actos. Una fase de demanda y contestación puede ser suficiente para fallar. Un procedimiento escrito puede ser también igualmente público. Lo oral y lo escrito pueden ser accesados por Internet, especialmente esto último si se trabaja mayormente en el escaneo de los documentos, con las salvedades o limitaciones que correspondan para proteger el derecho a la intimidad. Como ya lo hacen los tribunales Supremo Español, el Tribunal Constitucional Español, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de las Comunidades Económicas. Con la experiencia acumulada en estos 5 años, es hora de combinar, en mi criterio, mejor las técnicas orales y escritas, para evitar su uso contraproducente que los convierta en obstáculo, no solo para la economía procesal, sino para los principios de inmediación, concentración y publicidad. Una de las necesidades más apremiantes para la justicia es que los asuntos duren solamente lo estrictamente necesario. Pero hemos sufrido en estos 5 años una importante desviación. Y hemos simplemente cambiado la técnica, de la técnica escrita a la técnica oral. Técnica entendida como el modo adecuado de hacer las cosas. Hemos cambiado o convertido esa técnica de la oralidad en un medio, en un fin más que en un medio. Hemos hecho de ella una divinidad en cuyas aras quemamos la verdadera sustancia de las cosas. Se me pidió indicar cuáles son los aspectos más conflictivos, por qué y cómo resolverlos. Si pudiera resumirlos, diría que la experiencia en estos 5 años es que no se aprovechan las ventajas de la oralidad y no se aprovechan las ventajas de la escritura. No se cumplen los principios de la oralidad y tampoco se cumplen los principios de la escritura. Hay fallas en la organización, en la dotación y en el uso y distribución de los recursos humanos y materiales. Hay fallas en la capacitación y en la transparencia. Hay pérdida de tiempo, superficialidad y precipitación. Pero sobre todo hay una gran inseguridad jurídica. Si quieren meter. Okay. No sé si esto funciona. Hasta allá, perdón. Se me come la tecnología. Estoy. A ver. ¿Hacia dónde después? No sé. ¿Allá? Ah, listo. Perdón. La primera pregunta que se me pidió responder aquí era qué estaban haciendo los abogados en estos 5 años. Lo que uno observa todos los días es que hay una gran dificultad para identificar los hechos, el derecho, la prueba y las pretensiones. Esto no es nuevo, ustedes lo escucharon inclusive hoy en la mañana. Petitorias confusas o mal redactadas. Esto parte porque en muchos de los casos se plantean de parte de los litigantes objetivos irreales. No puede ser que el objetivo sea ganar el juicio, eso es demasiado amplio. Hay que plantear objetivos reales de acuerdo con las circunstancias del proceso y lo que se puede demostrar. Hechos mezclados con opiniones o prueba totalmente impertinente. Coincido con el colega Víctor Garita cuando en un seminario de arbitraje de hace poco decía que esto genera indefensión y una violación al debido proceso. Hay una incomprensión, en mi criterio, de la dinámica del proceso oral. No solo se desconocen las fases de la audiencia, sino se desconocen en general los recursos, las etapas del proceso contencioso. Y por supuesto hay un claro y grave desconocimiento de la técnica del interrogatorio. No sabemos preguntar en las audiencias. Y cuando digo los abogados, me incluyo a mí mismo, incluyo a todos los abogados litigantes que participamos. Hay claramente una falta de preparación de las audiencias. En más de una ocasión me ha tocado
litigar con un abogado litigante al que el cliente le acaba de pasar el caso esa misma mañana, para que la defienda. Se piensa que se puede llegar a improvisar a las audiencias orales. Por tanto, no se usa el instrumento del alegato de apertura para exponer cuál es la teoría del caso. Sí. No se usa el alegato de clausura para concentrarse, bien se llamaba antes esto, en las conclusiones se llamaba alegato bien probado. Este debe ser el objetivo del alegato de clausura, concentrarse en los hechos y la prueba. Que el derecho, en principio, lo sabe el juez, que de por sí se siente muchas veces ofendido con que uno le repita el derecho. Vicios en las intervenciones, los discursos que se dan son dispersos, tediosos, y como lo había dicho, hay una verbalización de lo escrito. Bien, pasamos a la siguiente. No, creo que se la habían llevado. Voy a ir más rápido, perdonen, pero me acaban de dar la tarjeta amarilla de que me quedan 5 minutos. Así que, para mayor claridad, ustedes pueden ir siguiendo las diapositivas y yo en la medida de lo posible agregando algo a esta información. He preparado 4 aspectos que tienen que ver todos con la audiencia oral, del juicio oral, pero no creo que la audiencia del juicio oral se pueda analizar sino como un proceso integral. La audiencia del juicio oral es solo una parte del juicio y por tanto el resto de las audiencias, el resto de la organización que gira alrededor del proceso es importante. Una de las cuestiones que recomiendan los instructores de oralidad siempre es que exista un conocimiento de parte de los que participan en las audiencias de quiénes están participando o quiénes intervienen en la administración de justicia. Y por eso creemos que hay una ausencia en este caso de publicidad de la hoja de vida de los jueces, de letrados auxiliares que intervienen. Creemos que hay poca experiencia, se nos explicaba en la mañana que la experiencia a veces hay que hacerla en el momento de las audiencias, pero creemos que esto se puede prevenir, se puede trabajar mejor. Creemos en este sentido en la figura de los letrados o abogados asistentes de los jueces que se vayan formando para que más adelante puedan ocupar el puesto de jueces y no lleguen pues a improvisar por su falta de experiencia. Las dotaciones de juicio, de jueces de juicio, creemos en este aspecto que deben invertirse. Hay, en mi criterio, demasiados jueces tramitadores. Necesitamos más jueces sentenciadores. Con una presa de 9.000 expedientes es imposible pretender manejar la distribución de los jueces de la misma manera. La organización de las salas de audiencia, creo que hay una mala concepción de cómo se debe estructurarse una sala de audiencia y un mal concepto o mejor dicho, una pérdida de vista de que quienes comparecemos a las audiencias somos todos iguales y por tanto debemos estar al mismo nivel. Esto no va en desmedro para nada de la autoridad de los jueces. Y por supuesto, asistimos y encontramos que los jueces ni siquiera muchas veces tienen un ordenador para llevar la audiencia. Por tanto, cuando presentamos una prueba en video no la pueden reproducir, no hay forma. Falta publicidad, con excepción de la sala primera que está escaneando todos los documentos físicos, los demás no lo hacen, por tanto no se conoce realmente lo que está ocurriendo por escrito. Por otro lado, se desconoce también los fallos orales dictados en las audiencias. Hay muchísimas resoluciones interlocutores que se están perdiendo inevitablemente. Y esto, más que un avance, constituye un grave retroceso. Estamos llegando a convertirnos en una especie de secta en la cual solo los que tenemos mucho de ir sabemos cuáles son las reglas. Los demás permanecen ajenos e imposibilitados de acceder a la justicia como se debe. Falta de publicidad. El uso del tiempo. 1 minuto. Bien, tal vez en la fase final podamos ahondar en este tema. Sí pediría tal vez un poco de tolerancia con el tiempo. Ya bastante sufrimos en las audiencias orales con esas limitaciones. En cuanto al uso del tiempo,
Vamos, constantemente se nos obliga a los litigantes a estar ahí a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde, y el juez se presenta una hora después. No se vale. Es una pérdida de tiempo que no tenemos por qué soportarla a los contribuyentes y quienes los representamos. También nos pasa que los jueces piden recesos para resolver cuestiones interlocutorias o cualquier otra cuestión. Y nos dicen, vuelvo en media hora. ¿Cuál media hora? Pasaron 2 horas y nosotros ahí en la sala sin poder atender los asuntos de nuestros clientes o los contribuyentes en mi caso. Por otro lado, hay jueces que piensan que entre más maratónica sea la sesión, mejor juez es. No, perdón. La justicia es de humanos y todos tenemos necesidades fisiológicas. No es posible pretender que porque hay que ver cómo terminamos con este tema y terminamos con este tema y nos trasladen 6, 7 de la noche. No, lamentablemente uno tiene una vida personal y creo que eso es muy importante no solo para los jueces, también para los litigantes. Señalamiento de las audiencias. Creemos que hay un retraso importante en el señalamiento de las audiencias. Entre que se termina la fase escrita y que se señala para la primera audiencia oral, pasa muchísimo tiempo. Cada día veo con asombro, en el caso mío personal, la acumulación de procesos que tengo desde el 2008, 2009 y no han pasado de la audiencia preliminar. Hay numerosas suspensiones por problemas de agenda, falta de preparación de la audiencia. Constantemente vemos, no solo abogados litigantes, vemos jueces que piensan que pueden en la audiencia de juicio resolver y enterarse de las cosas. No, a la audiencia hay que venir preparado, no solo los litigantes, sino también los jueces. Creo que se confía en ese sentido demasiado en la oralidad. Hay un arrastre también de dificultades de las audiencias preliminares. Por ejemplo, es muy común que los jueces de las audiencias preliminares no se compliquen con las cuestiones de admisibilidad. No, que se lo resuelva el juez de juicio, va para adelante, sigue para adelante la ola. Todos los hechos son controvertidos, basta que usted diga que la mitad del hecho no la acepta, ya todo es controvertido. No hay ningún trabajo para decir eso, mejor que pase de una vez el expediente al juez de juicio. Toda la prueba es admisible y especialmente si es del ciudadano individual. Es decir, los contribuyentes pareciera que desaparecen por arte de magia, aunque sean representados por las abogacías públicas. Vamos, un poco de equilibrio en este tema. La audiencia oral exige lectura de los documentos y actuaciones útiles. Bueno, yo no me acuerdo de ninguna audiencia de juicio oral en que se haya hecho lectura de algo. Y resulta que muchas veces los jueces de juicio van con una minuta de la audiencia preliminar, pero resulta que la minuta nunca se le pone en conocimiento a las partes. Y muchas veces ahí queda constando cuáles elementos de prueba admitieron, y cuando nos damos cuenta, el juez se está oponiendo a una pregunta porque no sabe que ese elemento de prueba fue admitido, porque la minuta estaba mal. Entonces es muy necesario que se lean las minutas al iniciar las audiencias. Y creo que si se va a confiar tanto en las audiencias orales, es necesario que uno de los jueces, si es el juez ponente, o en la figura de un abogado asistente, les haga un resumen por lo menos de la prueba y se lea oralmente las pruebas documentales y se exhiban, por supuesto, los videos. Sin esto es imposible decir que la oralidad y sus principios se están cumpliendo. Orden en las pruebas. Hemos invertido el orden. ¿Se pone primero la pericia? No. Primero se definen cuáles son los hechos y para eso primero pasamos a los testigos. Esto además trae como consecuencia que muchas veces los testigos se ven obligados a soportar audiencias interminables de espera. He tenido testigos que han tenido que ir 3 días seguidos, las 8 horas completas del día, porque no han pasado a declarar. Eso no me parece que sea hacer justicia. ¿Qué están haciendo los jueces en materia de intervención de los litigantes? Me parece que hay una inadecuación a la realidad de los tiempos de intervención, dados los abogados. No se puede pretender, primero, que cada juez se invente la regla de cuánto tiempo le da a uno. Casualmente el otro día estaba en una audiencia preliminar y me sorprendieron, no, solo tiene 12 minutos. Regularmente otros jueces dan 20 minutos. Vamos,
Yo creo que en esto hay que ser más realistas y entender que si vamos a privilegiar la oralidad, deben dar una intervención adecuada al caso concreto. El contrainterrogatorio. Tenemos una formación, los que hemos recibido los cursos de oralidad, de que el contrainterrogatorio es, por esencia, el elemento para el contradictorio. Y sin embargo, los jueces nos privan de la posibilidad de hacer cierto tipo de preguntas que claro que deben prohibírsele al que hace el interrogatorio inicial a su testigo, porque son testigos favorables, pero los que estamos en el otro lado, que tenemos que hacer el interrogatorio, el contrainterrogatorio, estamos ante un testigo hostil. Por tanto, no podemos hacer las preguntas de la forma abierta en que se pretende. También se da el caso de que se le permite al testigo hacer todo un relato que no viene al caso de las circunstancias. No, el testigo fue llamado y ofrecido para contestar unas preguntas. Debe pasarse inmediatamente al interrogatorio. Luego, la intervención de los jueces. Yo, en lo personal, aunque dudo mucho de que la verdad sea una cuestión que se pueda alcanzar en los procesos, creo, sinceramente, que la intervención de los jueces en el interrogatorio debe ser únicamente cuando realmente se presentan dudas. Y, por supuesto, después de las partes, porque si agotan el interrogatorio al testigo, pues entonces no sé qué estamos haciendo los abogados litigantes en la audiencia. En la pericial, el problema es eterno. Creo que esta es una de las pruebas más abandonadas en el juicio oral. Se pretende que con un registro de gente que simplemente va y se matricula y se ofrece como perito es suficiente. Pero el título no es suficiente para prestar una pericia adecuada. Se requiere experiencia forense, se requiere un conocimiento muchas veces específico del tema y sobre nada de esto consta en los registros de peritos. Y por otro lado, los peritos se pronuncian, hacen los principios científicos de su propia profesión como les da la gana. Los hechos relevantes no son necesariamente tomados en cuenta por el perito. El perito se sigue sintiendo hoy en día como un perito de parte. No se siente para nada un perito que venga a auxiliar al juez. Él siente que el que lo ofreció y está pagando por el servicio es un mandamás y que le debe dar los lineamientos de cómo rendir la prueba. Entonces tenemos pericias totalmente inútiles muy frecuentemente. El manejo de la prueba extraordinaria. Voy a tener que brincar porque ya me dieron con la tercera advertencia del minuto. Y voy a pasar muy brevemente, exponiéndoles nada más, espero que hayan podido leer la última línea. Creemos que en este tema es muy importante la observación de este proceso de los fallos. Yo en lo personal estoy muy preocupado porque los fallos orales no se están produciendo de la forma, en mi criterio, que debieran ser. Hay un artículo en el Código Procesal Penal, a pesar de que importamos mucho del juicio oral del proceso penal, no aplicamos este artículo que claramente dice que debe ser en 5 días conocido el dispositivo. Pues no pasan los 5 días si no conocemos el dispositivo. ¿Cuál es el por tanto? ¿Qué decidieron? Y la deliberación no debiera pasar de 2 días. 2 días continuos, debo decir. No se aplica tampoco el plazo de los 15 días. Aquí se ha entendido que se declaren los asuntos complejos muy frecuentemente para dictar la sentencia por escrito. Y es muy fácil, por supuesto, y no digo que lo hagan, pero es muy fácil antedatar las sentencias para cumplir con ese plazo de los 15 días, pero nunca se notifican en los 15 días. Nosotros creemos que en este aspecto es muy importante que en el plazo de los 5 días no solo se dé el dispositivo, sino que se digan someramente las razones. O sea, no se le puede pedir, como decía don Joaquín Villalobos esta mañana, que relate 30 hechos que los tuvo en cuenta para fallar. No, eso es imposible. Pero sí, por lo menos, que nos haga un resumen a las partes de cuáles son las principales motivaciones del fallo y ya, después, nos den una sentencia escrita. Creo que no causa mayor indefensión a las partes que sigamos escuchando sentencias orales y que nos dejen con eso. Es una dificultad enorme recurrir en casación una sentencia que está oral, porque el orden es imposible de seguirlo. Y de citarlo, ¿en qué parte le digo yo a los jueces de casación? Miren, en tal parte de la grabación dijo tal cosa. Creemos que la sentencia escrita, como en el proceso penal, debe realizarse.
Hay peligros en la presentación de la prueba que me voy a brincar, y me voy a brincar también la preparación del fallo. Solamente resaltar que me preocupa sobremanera que en casación, la otra parte, o a veces somos nosotros los que recurrimos, la otra parte mete el recurso de casación, y cuando se le da audiencia a la contraparte para que se refiere a la casación, ya está circulando un proyecto. O sea, entonces, ¿para qué nos están dando la audiencia a la contraparte del recurso de casación si ya todo está decidido? Vamos, creo que hay que ser un poco congruentes. Se me preguntó finalmente, y voy a ser muy breve en esto, si puedo, que planteara qué cosas se pueden resolver protocolariamente y qué cosas se pueden resolver o requieren reformas legales. En mi criterio, el Código Procesal Contencioso es un código pretoriano. Hemos vuelto a aquella fórmula del derecho romano de que el juez tiene una amplia libertad, una amplia potestad para manejar el proceso y todos sus elementos. Por tanto, las correcciones que haya que hacer, básicamente deben y pueden ser a partir de establecer un protocolo de actuaciones, como los que don Joaquín nos recordaba esta mañana. Es necesario establecer para que las partes sepamos a qué atenernos. No puede ser que las audiencias de juicio oral sean una caja de Pandora en que uno no sabe a qué va, porque no sabe las reglas del proceso que aplica ese juez. No la sabe. Ni siquiera la sabe cuando está en la audiencia preliminar, y corre el riesgo de que si no pelea un asunto en la audiencia preliminar llegue al juicio oral y tampoco lo pueda pelear. Aquí, en relación con la capacitación, he venido indicando reiteradamente que a mí me parece que es muy necesario crear un proceso de certificación de los abogados litigantes. Es decir, hay que capacitar a los abogados litigantes. Nada perjudica más a la abogacía del Estado que tener un mal abogado enfrente. Eso es terrible. Porque siempre, por una cuestión humana, el juez va a tender a darle la mano. Y esto no puede ser, porque esto no es justicia. Eso no se puede pretender, que el juez sea un igualador de las condiciones en la audiencia. De esa manera. Capacitación la requerimos todos muchísimo, ponernos de acuerdo. Mayor dotación de recursos, ni hablar. Mayor transparencia en la información. Mayor digitalización. Vamos muy lento en este tema. Me parece que la publicidad del proceso contencioso lo requiere. De los fallos, de las actuaciones. Me parece que no es posible que las audiencias de juicio siga manejándose como se están manejando, en que los jueces están brincando como Pluto de un proceso a otro al mismo tiempo. Ahí se pierde toda la inmediación, la concentración. O sea, de nada sirvió la audiencia oral, jamás. ¿Qué juez humanamente va a poder retener lo que escuchó en una audiencia del día lunes y el día martes tiene otra audiencia y todavía no ha fallado? Ojo, pasa el miércoles posiblemente a otra audiencia de juicio oral, eso si no se prolonga la del martes. Imposible que retenga los elementos necesarios para fallar. Cumplimiento de los señalamientos y acordamiento de los tiempos muertos. Se requiere establecer también un protocolo, y digo que un protocolo que sea, vamos, no una imposición de la Corte, es que tiene que haber participación de los usuarios de la justicia. Es muy importante en este sentido que las reformas que se implementen cuenten con esa participación en su construcción. Los demás son un poco consecuencia de las observaciones que venía haciendo. En materia de peritos sigo pensando que en lo contencioso debería tener su oficina de peritos oficiales para solventar los problemas que venimos teniendo con las pruebas periciales inútiles y lo peor, carísimas pruebas periciales que no sirven para nada. Bien, hay una serie de propuestas que tienden a simplificar los procesos. Y espero que las hayan podido leer porque no me puedo ya detener más. Se cumple con la inmediación que conste también leyendo. Bien, hay asuntos que sí definitivamente requieren una reforma legal. Para mí, una de las cosas más grandes es que si la justicia quiere ser rápida, por ejemplo, los asuntos de puro derecho debieran pasar a sala de una vez. Si el derecho en este país, en definitiva, lo fija la sala, los asuntos de puro derecho que lo fije la sala. En lugar de hacernos perder a los litigantes tiempo con recursos. Vamos de una vez al grano. Bastaría que un juez coordine con las partes cuáles son los hechos que ambas partes consideran que son indisputables, que no hay discusión y se pase a fallar el asunto. Las conclusiones, vamos, es totalmente irreal pretender
que los litigantes hagamos conclusiones no más terminada la última declaración. O sea, eso, vamos, ni humanamente. Hay asuntos en lo contencioso, vamos, todo el tiempo, la mayoría, complejísimos. No se puede pretender que vamos a decir, y mucho menos si nos dan solo 20 minutos. Ahí se acabó todo. Se acabó la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Creo que se podría lograr mucho descongestionando la jurisdicción contenciosa de procesos que no debiera estar manejando los cobros de las administraciones. Debiera haber un poquito más de confianza en las administraciones para que se encarguen de estos cobros, con un adecuado juez de garantías que vigile que no nos extralimitemos, sería suficiente, pero no llenarse de procesos, de cobros, de costas y otros factores que no son necesarios. El proceso de ejecución en materia de los litigantes, de los ciudadanos, está claramente dispuesto y es muy fácil de cumplir, no va a congestionar absolutamente nada. El problema es con los cobros de las administraciones que congestionan. Esos jueces ejecutores que se están asignando ahí, pasémoslos a resolver mejor. Hay asuntos también, yo abogo porque en lo contencioso existiera una norma como en la jurisdicción constitucional. Hay asuntos que vienen desde el principio tan mal, pero tan mal, que es una gran lacra para el sistema que tengamos que llegar hasta sentencia con ellos. Me parece que hay suficiente criterio para muchas veces resolver a portas un asunto. Y termino porque ya me van a hacer la última vez que me dan un minuto. Muchas gracias y disculpen el abuso.